Hola a todos, bienvenidos a su canal Escarbando en las Escrituras. En este día les traemos un video muy interesante, el cual trae como título ¿De qué lado estás? Si alguien te preguntara, ¿tú estás con Cristo o estás con Satanás? ¿Qué responderías? Lo más probable es que respondas, obvio que estoy con Cristo. Pero me gustaría que vieras todo el video y al final podamos llegar a una conclusión verdadera de en qué lado realmente estamos. Y no una conclusión que esté basada en nuestros argumentos, sino con los argumentos de Dios, porque al final es Él quien nos juzgará, y Él lo hará bajo sus términos, y no bajo los nuestros. Hay una palabra que define el bando en el que nos encontramos, y esa palabra es pecado. El pecado define el equipo para el que jugamos, pero ¿qué es el pecado? Si no has visto mi video Definición de pecado, al final te dejaré un enlace para que lo veas. Pero haremos un resumen de lo que es el pecado para efectos más prácticos. El libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir que si quebrantamos uno de los mandamientos de Dios, estamos cometiendo pecado. ¿Recuerdas cuáles son los mandamientos? Me gustaría que los revisáramos. Los mandamientos los encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17, y también en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 al 21. Vamos a revisarlos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 6. No matarás. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Mandamiento número 8. No hurtarás. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Me imagino que estarás diciendo: pero esos no son los mandamientos que me enseñaron. Me gustaría retarte a que tomes tu Biblia y los revises en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17. Cabe recalcar que con solo desear hacer una de estas cosas ya es contado como pecado. El libro de San Mateo, el capítulo 5 del versículo 28, dice lo siguiente: pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pregunta para ti es: ¿estás pecando? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Es importante que tengas esto en cuenta, ya que esto define el bando en el que estás. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así de sencillo, el que practica el pecado es del diablo. Ahora leamos el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo sé que los textos son bastante fuertes, pero no son mis palabras. Es el mismo Dios quien lo dice, y como dije anteriormente, Dios te juzgará, y Él lo hará bajo sus términos y no los nuestros. No basta con tener un deseo profundo de hacer el bien, ni siquiera ser parte de alguna iglesia te garantiza la salvación. A menos que abandonemos el pecado, estamos en serios problemas. El libro de San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tal vez te hayan dicho que ningún ser humano puede dejar de pecar, y en cierto punto es verdad. Nadie, por sus propias fuerzas, puede vencer al pecado, pero para esto apareció Cristo, para solucionar el problema del pecado. Él no solo tiene la capacidad de perdonar todos los pecados que hayamos cometido hasta el día de hoy, sino que también puede capacitarte para que lo abandones para siempre. Recuerda, el que está en Cristo no peca. Satanás quiere engañarnos, haciéndonos creer que para perder la salvación debemos ser asesinos, o trabajadores sexuales, o tal vez unos ladrones. Pero para Dios, el enojarte con tu hermano ya es contado como asesinato. Para Él, todos los pecados son iguales. Solo con ser un mentiroso, ya estamos incapacitados para ir al cielo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El tema de la salvación es un asunto bastante serio, solo que Satanás nos distrae para que no nos enfoquemos en lo que es realmente importante y no podamos hacer una entrega total al Señor. El libro de San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 30 dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es así de sencillo. O estamos con el Señor o estamos contra Él. No hay término medio. Si no hacemos una entrega total a Dios, automáticamente estamos del lado de Satanás. Pensábamos que con vivir la vida que estamos viviendo, éramos merecedores del cielo. Déjame decirte que Satanás nos ha engañado. Tal vez algunos asuntos de la vida diaria sean más importantes. Temas como la alimentación de la casa, el pagar los servicios públicos, la educación de los niños, o temas más sencillos como comprarnos un celular. Tal vez a esos asuntos le demos más importancia, pero déjame decirte que así seamos personas exitosas en las cosas del mundo, si perdemos la salvación, lo perdemos absolutamente todo. El libro de San Marcos, el capítulo 8 y el versículo 36 dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Solo si hacemos una entrega total a Cristo podemos vencer el pecado y vivir una vida de santidad que agrade a Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De ahí en adelante debemos examinarnos para identificar de qué lado estamos viviendo. Si nuestras acciones y nuestros pensamientos honran y glorifican el nombre de Dios, puede ser que estemos adorando al personaje equivocado. Y si descubrimos que no estamos en Cristo y viviendo para Él, aún hay esperanza. Cristo puede darnos la victoria. Él nos espera con los brazos abiertos y promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te invitamos a que lo compartas con las personas que más amas. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.